Bueno, bienvenidos. En este segundo video entonces vamos a hablar de las generalidades de la vejiga. Como observamos en esta primera imagen, las características de la vejiga van a variar un poco cuando la vejiga está vacía, como vemos en esta parte de acá, a cuando la vejiga está llena. Cuando la vejiga está vacía, vemos que el peritoneo cae en su parte superior, cubriéndola por la parte superior. Y si ponemos algo de tridimensionalidad a la imagen, comprendemos también que parte del peritoneo lo va a cubrir por su parte lateral. Como vemos en su parte inferior, pues no vamos a tener cobertura por parte del peritoneo. Vemos que hacia la parte más anterior de la vejiga, es decir, esta porción, es lo que se conoce como el vértice de la vejiga, vamos a tener un ligamento en toda la línea media, que es una continuación de lo que era el uraco, que lo vamos a llamar el ligamento umbilical medio. Como les digo, es un vestigio de lo que era el uraco. Es único y está en toda la mitad. Si observamos fuera de la serosa, que es la capa más externa de esta vejiga, vamos a tener una mucosa, perdón, una mucosa, antes de la mucosa, una muscular, que va a estar dividida en tres capas de tejido muscular. Las tres capas de tejido muscular de la serosa va a tener una capa longitudinal, que es externa. Vamos a tener una capa circular, y vamos a tener una capa longitudinal interna. Estas tres capas van a formar parte de una gran estructura que se conoce como el músculo detrusor de la vejiga. Este músculo es el que va a ayudar a fortalecer esa fuerza de contracción con la cual la vejiga va a eliminar el contenido urinario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa capa circular intermedia a nivel del cuello de la vejiga, que es esta porción, ustedes ven más, más marcada, más angosta, sería el cuello de la vejiga. Esta capa circular va a dar origen a una estructura que es el esfínter interno de la uretra. De la uretra. Una vez les voy diciendo, la uretra va a ser el conducto por el cual la orina va a salir después de haber sido evacuada a través de la vejiga. En este lado vemos entonces cómo tenemos acá como esa uretra, en este caso masculina, va a tener una porción prostática posterior, una porción membranosa, y finalmente una porción peniana por la cual va a salir a través del pene hacia la parte externa del cuerpo. Acá vemos el pubis en esta parte para que se ubiquen. Y aquí estarían los músculos de la pared abdominal anterior. Y finalmente la parte más interna, una capa mucosa que puede cambiar su configuración dependiendo de la capacidad de la vejiga que tengamos en algún momento dado. La capacidad de la vejiga es más o menos o aproximadamente unos 150 centímetros cúbicos. ¿Sí? Puede variar hasta cantidades muy grandes, pero normalmente estamos hablando en condiciones fisiológicas de 150 a 300 centímetros cúbicos que pueden llegar hasta 2 o 3 litros, pero estos 2 o 3 litros ya cuando tiene esta capacidad en la orina puede tener el problema que pueden empezar a tener una regurgitación y puede devolverse y afectar la función renal. Bien, aprovechamos la imagen también para mirar algo de los plexos venosos que se forman alrededor de la vejiga. Vamos a ver que su drenaje venoso depende más de unos plexos que de unas estructuras venosas propias o independientes. Y aquí vemos su relación también directa, en este caso hablando de la parte reproductora masculina con la próstata del sistema reproductor masculino y con el conducto deferente que finalmente va a formar junto con el conducto de la vesícula seminal, conducto denominado el conducto eyaculador.
Entonces vemos acá, cuando la próstata está distendida, vamos a hablar anatómicamente entonces que tiene un vértice, que tiene un fondo, que ahorita más adelante vamos a mirarlo con más detenimiento, y que tiene a este nivel, donde se vuelve más angosta, un cuello. Si vamos a cuando tenemos la vejiga llena, entonces vamos a decir que tenemos aproximadamente 300 cc de contenido de orina en su interior. Vemos como las tres capas se hacen mucho más delgadas, se hacen mucho más adyacentes unas con otras. Se pierden un poco las relaciones que mantenía con ese ligamento umbilical medio y vemos cómo cambia sobre todo lo que es el vértice de la vejiga, permaneciendo casi sin ninguna modificación lo que es el fondo y lo que es el cuello de la vejiga. Entonces, la que más va a sufrir modificaciones y alteraciones con respecto a sus relaciones anatómicas, si observamos aquí, está apenas por encima, ¿sí?, del pubis, mientras que si le vemos acá, pues le vemos que claramente va a estar por encima de lo que es el pubis. Entonces, son relaciones importantes que debemos tener en cuenta en el momento de acceder. Por ejemplo, si queremos hacer una punción vesical, pues debemos entender que es mucho más evidente y mucho más sencilla de hacer cuando la vejiga está con contenido líquido en su interior. Bien, nuevamente entonces acá tenemos nuevamente este corte. Vamos a ubicar primero un corte anterior, a posterior. Vamos a ubicar las estructuras que tenemos. Tenemos acá el hueso sacro, tenemos acá el recto del cual ya habíamos hablado. Tenemos, como ya hemos dicho, acá el esfínter externo, el esfínter anal externo. Aquí tenemos parte del músculo elevador del ano. Y vemos entonces nuevamente aquí a la fascia de non-Billers, que sabemos que separaba lo que era el recto de esta porción de estas estructuras. Y delimitamos acá entonces aquí a la vesícula seminal, aquí a la próstata y aquí vemos entonces la vejiga. Entonces vemos como el fondo de la vejiga va a terminar desembocando, ¿sí?, o teniendo contacto directo lo que son el uréter. Obviamente acá estamos viendo un solo lado. Debemos entender que estos uréteres que vienen de los riñones van a llegar al lado derecho y al lado izquierdo. Y vemos como hacia la parte posterior de este fondo de la vejiga vamos a tener también contacto directo en el hombre con lo que son la vesícula seminal y la próstata, que se va a alojar en su parte, digamos, inferior de ese fondo como tal de la vejiga, y vemos parte de esas fibras longitudinales externas de ese músculo detrusor de la vejiga. Si miramos los cambios que se hacen a nivel femenino, pues vemos nuevamente acá la vejiga, vemos nuevamente acá al uréter, aquí al uréter, el útero, vamos a ver la vagina, ¿sí? Vamos a ver al recto, vemos que no hay una fascia como tal separando estas estructuras, digamos una fascia tan definida como la habíamos, como la de non-Billers, y bueno, vemos nuevamente los músculos del esfínter externo del ano y las estructuras que ya habíamos revisado. Recordemos nuevamente los fondos de saco, fondo de saco recto uterino, también llamado Douglas, recordemos que es muy profundo, y el fondo de saco útero vesical, que sería este fondo de saco que ustedes delimitan, que ese fondo de saco que da a delimitar el peritoneo. Si nos vamos a un corte sagital, perdón, un corte coronal a través de lo que es la vejiga, entonces encontramos a nivel de su fondo, encontramos dos orificios, de una forma un poco ovalada, no tan redondeada, que van a estar unidos por este pliegue, que se denomina el pliegue transureteral, están uniendo los dos uréteres, y son los dos orificios de desembocadura de los uréteres. Y si vemos, si delimitamos estos orificios hacia abajo, forman una línea más o menos sin muchos pliegues, que va a terminar confluyendo a este nivel, donde tenemos el inicio de lo que es la uretra o la salida de la uretra. Entonces, estas tres estructuras, es decir, los dos orificios del uréter y el inicio de lo que es la uretra como tal, ya sea masculina como femenina, son los que nos van a delimitar lo que se conoce como el trígono vesical. Entonces va a estar en la parte posterior de la vejiga y va a desembocar de esta manera como lo vemos y se llama un trígono porque tiene esta forma triangular como lo están viendo ahí que se forma. Y ustedes notan acá
Parte de ese músculo entonces va a formar, ¿sí? Parte de ese músculo, esas fibras que habíamos dicho internas van a terminar formando parte de ese esfínter interno de la uretra y vamos a mirar que más adelante, más por la parte más externa, en este caso esta es una uretra femenina, vamos a tener también fibras del esfínter externo de la uretra, siendo este esfínter externo del músculo estriado y nuevamente este esfínter interno del músculo liso. Hicimos lo mismo, pero en un corte tanto sagital como un corte sagital de lo que era una vejiga pero masculina en este caso. Vemos nuevamente el uraco y vemos nuevamente cómo es el trígono, solamente visto de un lado. Y aquí podríamos hacer punteado, si tuviéramos el otro lado, para que ustedes entiendan cómo sería el trígono. Lo que quiero mostrarles acá más que el trígono es que también en el hombre hay un otro músculo que también es el esfínter externo de la uretra, mientras que el esfínter interno de la uretra sigue estando más o menos a nivel del cuello de lo que es esta porción de la vejiga. Vemos aquí, vemos acá cómo está la próstata envolviendo parte de lo que es la uretra y eso explica por qué cuando hay crecimientos de la próstata pueden interferir de manera directa con el flujo de la orina en los hombres. Donde hay crecimiento de esta próstata puede hacer obstrucciones en el flujo de la orina en los hombres. Es muy importante esa instrucción. Vamos nuevamente acá para recordar, entonces aquí estaríamos viendo la porción serosa, aquí estaríamos viendo la porción muscular, que ya dijimos que era el músculo detrusor de la vejiga, y la porción mucosa, especialmente lo que llama la atención, este pliegue interureteral, los dos orificios ureterales y la continuación con la uretra, o el inicio de la uretra externa. Aquí parte de la uretra, en este caso femenina, ¿sí? Y como vemos su salida, y aquí vemos parte de lo que sería este músculo externo de la uretra. Recordemos que es un músculo voluntario, mientras que el esfínter interno de la uretra sería un músculo liso o de características lisas. Entonces, esto es otro esquemita en un corte coronal de lo que sería la uretra y vemos parte de ese plejo venoso que vamos a ver ahorita más adelante, que va a ser el que va a rodear a esta estructura. Y vamos a ver cómo termina drenando las características venosas de esta estructura. Vemos la diferencia entonces con la uretra masculina, que se ve claramente mucho más grande, ¿sí? En longitud mucho más larga la uretra masculina que la femenina. Y acá vemos como acá van a desembocar una gran cantidad de conductos que los vamos a repasar después cuando estemos viendo el sistema urinario, cuando esta uretra pasa a través de la próstata, a través de la porción membranosa y finalmente a través de la porción peniana. Pero eso vamos a retomarlo en el momento que estemos hablando de la parte reproductora masculina. Entonces vamos nuevamente a la parte de la irrigación. Básicamente la vejiga va a recibir irrigación de dos arterias principalmente, ambas ramas o todas las ramas de la arteria ilíaca interna. Entonces va a recibir unas ramas directas, las cuales son las arterias vesicales, superiores e inferiores. Y vas a recibir algunas ramas indirectas que van a venir de la arteria rectal media y de la arteria pudenda interna. Todas iguales ramas. Recordemos de esta arteria que estamos acá, viendo que es la arteria ilíaca interna. Entonces aquí vamos a seguir un poco estas ramas eh, ilíacas internas. Ya las vemos aquí divididos. Entonces vamos a ver cómo acá, cómo se va a dividir esta arteria. Les va a dar unas ramas posteriores, un tronco posterior. Se va a ir rápidamente en una arteria importante, que es esta arteria glútea superior. Y vemos acá también una arteria glútea inferior, que lo vamos a ver y la vamos a retomar después. Vemos aquí como parte de sus ramas terminales a esa arteria que ya habíamos hablado, esa arteria pudenda interna. Vemos acá un poco más hacia la parte inferior, parte de esta arteria, que podría ser en este caso la arteria vesical inferior, y parte de esta arteria que en este caso, como estamos viendo que es una mujer, tenemos acá una arteria uterina,
y tenemos parte de la arteria vesical inferior, aquí en esta parte superior, con parte también de la arteria umbilical que va a dar unas ramas vesicales. Entonces, la arteria vesical superior va a ser una rama colateral de la primera rama de la arteria ilíaca interna, que se llama la arteria umbilical. Esta arteria umbilical, voy a hacer acá un pequeño paréntesis, esta arteria umbilical, que es la que estamos viendo acá cortada, va a tener una porción permeable que nos va a dar las arterias vesicales superiores, que pueden ser el número de 1 a 3, pero va a tener una porción no permeable, que era lo que continuaba como la arteria umbilical, que se va a continuar en la pared abdominal como ligamento umbilical medial. Y no hay que confundir este ligamento umbilical medial con el ligamento umbilical medio, que era el vestigio del uraco. Entonces, esos ligamentos umbilicales mediales son los vestigios de lo que era la arteria umbilical que se comunicaba con el ombligo. En este caso, cuando se obliteran, solamente queda una porción permeable que nos va a dar origen a las arterias vesicales superiores. Entonces, esta porción que están viendo acá son parte de esa arteria vesical superior. Vemos que esto puede tener múltiples variaciones anatómicas y, como les digo, pues más adelante determinaremos con más claridad cuáles son las ramas propias de esta arteria que hemos enunciado como arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica, que es la misma arteria hipogástrica. Lo otro importante es entender que esta arteria vesical inferior a veces también puede llamarse, en algunos otros contextos, puede ser la misma arteria vaginal, ¿sí? Puede ser también rama o conocerse como arteria vaginal, y que esa arteria vesical inferior también puede dar irrigación a otras estructuras, como en el caso del hombre, a lo que es la próstata y la vesícula seminal. Bien, si vamos hacia la parte venosa, vemos que no se forma una única vena o un sistema venoso, sino que lo que se forma alrededor de las estructuras, ya sea alrededor de la próstata y la vesícula seminal o alrededor de la porción vaginal, es un plexo venoso que va a terminar desembocando indirectamente o directamente en los vasos ilíacos internos y va a terminar llegando a la vena cava inferior. O sea que, diferente de lo que pasaba con el recto, que había una porción que iba a la vena porta, toda la irrigación, el drenaje venoso de lo que es la vejiga va a terminar desembocando de manera directa o indirecta a la vena ilíaca interna y a su vez a la vena cava inferior, pero no lo hace a través de una vena individual, sino lo hace a través de una red venosa que forma unos plexos bien importantes que van a terminar desembocando o llevando esa sangre hacia la vena cava inferior. Desde el punto de vista del drenaje linfático, vamos a tener básicamente a nivel de lo que es la vejiga, vamos a tener unos vasos linfáticos anteriores, unos vasos linfáticos laterales que van a estar por la parte lateral y unos vasos linfáticos posteriores. Tanto los vasos linfáticos anteriores como laterales van a terminar drenando de manera generalmente directa a los vasos ilíacos externos, mientras que generalmente estos vasos ilíacos posteriores van a drenar primero en estas porciones de los vasos ilíacos o los ganglios ilíacos internos para después continuar, ¿sí? Algunos inclusive drenando acá al promontorio y a la arteria ilíaca común para terminar llegando y confluyendo después con todo el sistema linfático, pues en esa cisterna del kilo que ustedes ya reconocen. Esto que están viendo es parte de esa parte perineal que vamos a reconocer. Aquí simplemente para que se vayan ubicando, músculo obturador externo, músculo elevador del ano, algunos de los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso que están recubriendo la pared de la pelvis. Eso, como les digo, después lo vamos a repasar de manera muy clara y vemos acá nuevamente cómo se forma ese plexo venoso alrededor de la vejiga. Finalmente, en cuanto a la inervación, podemos decir que la inervación de la vejiga nuevamente es de características autónomas. Hablando de la vejiga estrictamente, vamos a tener inervación simpática y inervación parasimpática. Ambas inervaciones se van a unir o van a confluir a través de esta gran cantidad de nervios que ustedes notan acá,
que es lo que conocemos como el plexo hipogástrico inferior, que va a tener fibras, tanto simpáticas como parasimpáticas, ¿sí? Traídas a través de esos nervios esplácnicos que vamos a detallar como vamos a ir. Recordemos que la parte simpática va a venir sobre todo estos ganglios simpáticos sacros y que en la parte parasimpática pues va a venir o va a tener inicio en las porciones o en porciones importantes de la médula espinal, sobre todo a nivel sacro, que van a tener funciones con esas estructuras que están presentes en la porción pélvica. Entonces, esas son las generalidades nuevamente de la vejiga. Espero que les haya quedado claro el tema. De todas formas, las dudas que les queden las resolveremos durante la sesión presencial. Muchas gracias por su atención.